Desafío de Fe es un programa cristiano que trae un mensaje al corazón del hombre, consejos, valores, doctrina y sobre todo una respuesta bíblica para toda la familia. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. Saludamos a nuestros hermanos y amigos televidentes que hoy nos acompañan en esta nueva misión de Desafío de Fe. Como ya saben, mi nombre es Elizabeth Castrillón y por gracia de Dios hoy estaré acompañándolos en esta hora de programación cristiana. En el día de hoy hablaremos bajo el tema Cuando el dinero no lo es todo. Gran temática para nuestra amable teleaudiencia y que esperamos sea de gran bendición para su vida y su familia. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. Y saludamos a nuestro director general, el hermano Pedro José Coronado Martínez, pastor en nuestra iglesia de la Cumbre del Movimiento Misionero Mundial. Dios lo bendiga, pastor, una bendición tenerlo en Desafío de Fe. En esta tarde saludamos a todos nuestros televidentes, a todos los hermanos quienes han llegado a nuestro espacio de Desafío de Fe. Es un gusto poderlos saludar y compartir con ustedes esta reflexión que estamos seguros les será de mucho provecho. Hoy trataremos un tema muy importante, un tema de actualidad, como es acerca del dinero no lo es todo. Queremos, antes de desarrollar el tema, orar a Dios, pedirle al Señor que use esta reflexión para cada uno de los que nos están viendo y que ojalá pudiéramos hacer un alto en el camino, y si el dinero está ocupando en nuestro corazón el lugar que le pertenece a Dios, usted haga los correctivos necesarios. Así que yo los invito para que oremos, pidamos al Señor su sabiduría, su gracia, su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en este instante yo te presento mi vida como la de cada uno de los que nos ven, Señor, a través de este medio. Te ruego que tu Espíritu Santo sea obrando en sus vidas, Señor, abriendo, como dice tu palabra, los ojos del entendimiento para que comprendan las Escrituras. Te ruego, Señor, que este tema sea de mucha bendición, edificación para todos nuestros televidentes. Lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén, Señor, y amén. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios. El dinero es muy importante hoy en día para vivir. No es lo primordial, pero si no lo tenemos podemos pasarla un poco mal. Nos hicimos 3 preguntas para aclarar la importancia del dinero en la vida. ¿Es importante el dinero? Sí, porque facilita y dignifica la manera de vivir. ¿Es mi felicidad? Ayuda a que estemos alegres, mas no es la felicidad completa. ¿Puede comprar mi salvación? No, la salvación solo la podemos obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, respondiendo a estas 3 preguntas, el dinero es necesario para nuestra vida, pero no lo es todo en nosotros. Y es momento de dar paso a una pieza musical que tenemos para bendecir el nombre de nuestro Dios. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió.
la sociedad cientos y cientos de ejemplos que nos dan a entender que el dinero no lo es todo. Hay padres que son máquinas productoras de dinero y su meta es darles la mejor vida a sus hijos, pero descuidan la educación y el afecto que deben recibir por parte de sus padres. Su meta es hacer tesoros económicos y no se preocupan por hacer de su hogar un tesoro que alegre su existencia. Por dinero, el ser humano hace cualquier cosa. Muchos asesinan, roban, venden su opinión. Un ejemplo, Judas, por dinero, entregó al maestro y su final fue la muerte. ¿Por qué? Porque el dinero no lo es todo. Nuestro pastor ya está preparado con el consejo bíblico para este tema. Así que damos paso a la enseñanza que Dios trae hoy para todos nosotros. Desafío de fe. El reto es creerle a Dios. Para desarrollar nuestro tema anunciado acerca del dinero no lo es todo, yo quiero, amado amigo y hermano, que primero que todo miremos la base bíblica para poder tener un soporte que nos garantice acerca de lo que vamos a compartir con cada uno de ustedes. En el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, palabras textuales del Maestro, nos dice así, acerca de las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Son palabras que brotaron de los labios del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo, con relación a lo que es el amor al dinero. Sabemos, mi querido amigo, mi querido hermano, que el dinero tiene su lugar en la vida. Por ejemplo, si usted no tiene para ir de un barrio al centro lo que vale el pasaje, pues usted no podrá ir, tendrá que abstenerse de hacerlo. O si usted de pronto quiere comprar algún artículo para su hogar y no cuenta con los recursos para ello, pues no lo podrá obtener. Y así sucesivamente podemos hablar de que el dinero sí tiene su lugar en la vida, pero no lo es todo. El Señor Jesucristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, justo cuando Satanás lo tentó para ofrecerle los tesoros del mundo, para ofrecerle las riquezas materiales, porque Satanás, una de las cosas que él pretende es que todos los seres humanos pongamos el corazón en las cosas materiales y quitemos la mirada del Señor, la dependencia de Dios. Por eso él ha logrado en muchas personas hacer que su ambición, su avaricia los lleve a cometer cualquier tipo de atrocidades, de actos que dejan mucho que desear, que empañan de pronto la imagen de esa persona que en algún momento logró proyectar dentro de la sociedad, pero que su ambición, su amor al dinero lo llevaron a cometer las peores locuras. Por el dinero la gente asesina, por el dinero la gente hace cualquier fechoría, porque uno de los problemas que hoy golpea tanto al ser humano es esto, el amor al dinero. Y el Señor dijo, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era conocido como el Dios de las riquezas. Y cuando las riquezas toman el corazón del hombre, y no es Dios el que gobierna, no es Dios el que señorea en la vida, sino es el dinero, el amo y señor de la vida, el hombre puede hacer cualquier tipo de actos que van contra la moral, que afectan a la sociedad, que dañan a su propia familia, que le traen consecuencias funestas para el futuro. Todo eso, amigo televidente, solo por una causa, el amor al dinero. Alguien escribió en cierto momento un tratado que me gusta mucho por su contenido con respecto al dinero. Y él dice, con el dinero podemos comprar alimentos, pero no podemos comprar apetito. Con el dinero podemos comprar una buena cama, pero no podemos comprar sueño. Con el dinero podemos comprar muchos artículos, pero no podemos comprar felicidad. Con el dinero podemos comprar todo lo que queramos, hasta conciencias, porque hay gente que tiene dinero y compra las conciencias de los demás, los manipulan con el dinero, tratan de manejar los sentimientos y las emociones de los demás con el dinero. Pero mi querido amigo, hay algo más valioso que el dinero. Cuando la persona tiene al Señor en su vida y depende de Dios, el dinero no será su Señor. El dinero será como un medio
que le ayude a resolver ciertas situaciones, porque todos los humanos necesitamos del dinero. Es muy cierto, como dije, que el dinero debe ocupar un lugar en la vida, pero no lo es todo. Recuerdo en una oportunidad cuando este servidor se encontraba sirviéndole al Señor en la ciudad de Duitama, conocida como la Perla de Boyacá. Allí Dios me permitió hace unos 32 años iniciar mi ministerio. Recuerdo que estaba dando un programa de radio en aquella época por la emisora Radio Vencedores de Duitama. Y estaba hablando justo sobre este tema. Hace muchos años hablaba acerca de que el dinero no lo es todo. Y ponía algunos ejemplos como los que he mencionado hoy. Y una señora que le gustaba mucho oír un programa que había por otra estación de radio en aquella época de 6 a 6:30 de la mañana, Radio Duitama, y había un programa de rancheras, de música norteña, y ella era fiel a ese programa, siempre se lo oía todos los días. Y en ese momento, mientras ella buscaba en el dial encontrar Radio Duitama, se encuentra con el dial de Radio Vencedores y escuchó el mensaje. Y ella vivía una vida, aunque tenían muchas comodidades materiales, tenían ganado, fincas, una cabaña muy hermosa. Recuerdo tanto a esa señora cuando dice que ella encontró el programa y dijo, voy a escuchar a ver qué dice ese hombre. Y estaba hablando sobre esto: usted puede tener la mejor casa y ser una mujer infeliz, puede tener mucho dinero y no ser esa persona que se siente satisfecha con el dinero, porque como alguien dijera, hay pobres, que su única pobreza es el dinero. Es tanto los pobres que tienen demasiado dinero que no saben ni cuánto tienen. ¿Pero por qué son pobres? Porque no tienen felicidad, porque son desdichados, porque quizás están enfermos. Mucha gente tiene todo lo necesario para comprar todo lo que quisiera, hasta el mundo entero, pero no tienen salud, no tienen apetito, no disfrutan de lo que tienen. Entonces, mi querido amigo, es más, cuando usted se muera, todas las cuentas bancarias no se las van a echar allá en la caja mortuoria. Cuando usted se muera, no le van a llevar allá al cementerio los autos que tiene como colección. Hay gente que tiene tanto dinero que tiene colección de aviones, colección de autos. Se compra todo lo que aparece en el momento y lo colecciona. Pero ¿de qué sirve esto si se muere? Como ese rico que dice la Biblia que todos los días hacía banquete con esplendidez. Se murió, tenía mucho dinero para comprar, importar los mejores tragos y disfrutar con los amigos, de pronto con las mujeres que lo acompañaban a estas celebraciones. Pero ¿qué pasó con este? Se murió, dice la Biblia, y fue a terminar a un lugar indeseado. Yo creo que él nunca se imaginó que ese sería su postrer estado eterno, la condenación. Y cuando llega allí se da cuenta de que todo, como dice Salomón, era vanidad. Se da cuenta que lo que realmente merecía darle importancia en la vida, él lo rechazó, él nunca lo valoró, que era lo espiritual, la salvación de su alma. Y se dio cuenta de que todo lo que en esta vida hay es pasajero, pero reaccionó demasiado tarde. Dice la Biblia que ya en el infierno clamaba, daba voces, pero demasiado tarde. Pedía que fueran a hablarle a los hermanos, que tenía 5 hermanos y que no quería que ellos fueran allí donde él se encontraba, en ese lugar de tormento, y era demasiado tarde. Mi querido amigo, por el amor al dinero la gente puede fallarle a Dios. Mire, hay tantos relatos bíblicos como por ejemplo el caso de Balaán, un profeta de Dios. Este hombre, Dios lo respaldaba, tanto así había logrado hacerse tan creíble en aquella época, en la historia en que él vivió, que todo mundo decía, lo que diga Balaán, así es. Lo que él bendiga, queda bendito, y lo que él maldiga, es maldito. Por esa razón, esa credibilidad y esa fama que él alcanzó a proyectar en su tiempo, en medio de la sociedad en la que él vivió, el rey Balac, cuando Israel salía de Egipto hacia la tierra que Dios le había prometido, lo mandó llamar para que maldijera al pueblo de Dios, para él de esa manera poderlo derrotar, poderlo vencer. Sin embargo, Dios le dijo, no vayas al encuentro de Balac. Pero el amor al dinero, como dice Judas, el lucro personal pudo más que los principios que en un día defendió. ¿Cuántos hombres hoy, incluso hombres de Dios, hombres con una trayectoria, hombres que han sido una bendición, que han sido personas muy apreciadas en medio del pueblo, se dejan dañar el corazón por el amor al dinero? Y por el amor al dinero se rebelan, hacen cuantas cosas
que afectan no solamente su propia vida, su relación con Dios, hasta la salvación de su alma, sino que también afectan a la familia y afectan a los que los rodean. Hemos visto tantos casos de los cuales somos testigos y qué triste, qué lamentable es, mi querido televidente, mi querido hermano, que la persona por amor al dinero haga todas estas cosas. Cuando uno se muera, lo único que puede llevar para poder ser recompensado en la eternidad es si ha vivido para Dios íntegramente, si ha obedecido la palabra y si su corazón fue recto para con Dios. De lo contrario, el dinero no nos va a servir en la eternidad para nada. El dinero aquí hará al hombre orgulloso, prepotente, engreído, soberbio, pero en la eternidad no sirve para nada. Para nada es absolutamente para nada. Y yo quiero decirle que lo mejor es que si usted Dios lo ha bendecido con algunas riquezas, no ponga su corazón en ellas, porque dice el apóstol, porque se han de tomar como alas como de águila y se van. Las riquezas son inciertas. Hoy puede que tengamos mucho, es posible que mañana no tengamos nada. Pero si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos el respaldo del Señor a nuestro favor, lo tendremos todo. Porque dijo el apóstol, en Cristo estamos completos. En Él no nos hace falta nada. Así que esta reflexión para usted, mi amado hermano, amado televidente, es para que usted sepa usar, si Dios lo ha bendecido, le ha dado dinero, no ponga su corazón en las riquezas. No haga de sus riquezas un Dios. Úsalo bien, úsalo para servir, úsalo para ayudar a aquel que realmente necesite, pero no ponga su corazón en él, porque como dice la palabra, las riquezas son inciertas. El hombre que amontonó riquezas, que amontonó bienes, dice Santiago, un día sus riquezas, aquellos ricos opresores, dice, sus riquezas estarán comidas por el moho, corroídas por el óxido, dice la palabra, y sus ropas espléndidas comidas por polillas y por gusanos. El hombre se muere y así como dijo Job, un hombre que logró tener muchas riquezas, pero en el momento en que las pierde todas porque el diablo incitó a Dios para arruinar a Job sin causa, sin embargo Job mantuvo su integridad. Él dijo, el dinero me lo dio Dios, yo lo uso para la gloria de Él, pero en el momento en que faltó también Job se mantuvo siendo íntegro y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea que para Job tenía claro que el dinero no lo era todo, que para él el todo era Dios, tener el respaldo de Dios. Y efectivamente eso ocurrió en la vida de este hombre, de este personaje bíblico. Cuando él puso su absoluta confianza en Dios, dependía enteramente de Dios, aunque el diablo le arruinó toda su hacienda, incluso a este enfermo, él expresó una palabra muy cierta. Y ojalá usted, amado televidente, también la pudiera decir conmigo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin de deshecha está mi piel, en mi propia carne he de ver a Dios. Cuando Job se agarra de Dios y expresa su confianza absoluta en Dios, entonces Dios lo restaura. Dios le devuelve todas sus riquezas, al punto de que la Biblia dice que llegó a tener el doble de todo lo que tenía. Y si usted va a la Biblia, al libro de Job, usted encontrará por detalle a detalle todo lo que él tenía y cómo Dios lo bendijo a la postre, dándole todo al doble de lo que antes él había poseído. Así que yo le aconsejo que deje de mirar tanto lo material y vuelva su corazón a Dios, apóyese en Dios, que Dios es el todo para nosotros. Si hoy el dinero es el todo en su vida, yo quiero decirle, lamentablemente, usted es una persona que ha entendido las cosas mal y que usted terminará frustrado, con dolor y quizás aislado. Pero hoy es un día muy propicio para que usted haga un alto en su camino, reflexione y vuelva su mirada a aquel que todo lo puede. Así que yo quiero una vez más decirle, el dinero no lo es todo. Él sí sirve para muchas cosas, pero el dinero no es la felicidad completa. Desafío de fe. El reto es creerle a Dios. Amado televidente, con base a la reflexión que hemos hecho en esta tarde, yo quiero que usted de pronto se detenga por un momento y piense, si Dios lo ha premiado dándole dinero, no ponga su corazón en Él. Pon tu mirada en el Señor, en el que nunca falla. Es más, el dinero se puede acabar, pero Dios es eterno y con Él todo lo tenemos. Muchos,
Cuando ven una persona próspera, con economía, se hacen sus amigos. Cuando les falta, hacen como hicieron con Job. Se alejan de él sencillamente. Cuando lo ven enfermo, se olvidan de él. Algunos van hasta, los fieles amigos, hasta la tumba, lloran un momento, tan buena persona que era él, pero de ahí no pasa nada. Y ahí se cumple lo que dice lo que dice Eclesiastés. Más vale perro vivo que león muerto. Reflexiona en esto, amigo, y oiga bien, te aconsejo, no pongas el corazón en las riquezas, sino en el que todo lo puede. Dios los bendiga. Agradecemos a nuestro pastor este hermoso consejo bíblico. Deseamos que el Señor siga usando su vida para bendición de los habitantes de nuestra ciudad. Así que, hermano y amigo televidente, hemos visto cómo Dios bendice a quien lo tiene como su todo en la vida. Les recordamos a quienes nos ven y nos oyen a través de la señal de televisión ciudadana que somos la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial y estamos ubicados en la calle 29, número 9E24, La Cumbre. Somos una iglesia de puertas abiertas. Desafío de fe. El reto es creerle a Dios. El Señor nos hablaba por medio de nuestro pastor el día domingo bajo el tema Las Escrituras nos serán abiertas en la eternidad. Y el día de hoy traemos una parte de la predicación para todos ustedes. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Señor los bendiga a todos. A los que también nos siguen a través de la televisión, nos ven. Un saludo para ustedes. Un Dios les bendiga a todos, los presentes y los que no se encuentran con nosotros en este lugar. Sabemos que este mensaje será visto por muchas personas acá en todo el área metropolitana con la ayuda del Señor, y a todos ellos le damos también ese saludo de Dios le bendiga y esa bienvenida también, amén, a la palabra de Dios. Mire que sin ponernos de acuerdo con el hermano que estaba dirigiendo, dio una pauta de lo que vamos a hablar. Abra conmigo su Biblia en el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Juan, versículo 44 hasta finalizar. Capítulo 12, versículo 44 hasta finalizar el capítulo. Leemos esta parte de la Escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice allí: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde
por permitirnos una vez más acercarnos a ti a través de la oración, poder hablar contigo, poder, Señor, presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor, en todas las áreas. Dígnate, Señor, a suplirlas mediante tu palabra, que el consejo tuyo nos sea entregado bajo la guianza y la sabiduría del Espíritu Santo. Oh Padre, permite que nuestro oído esté atento y nuestro corazón receptivo a la palabra, para que no tengamos, Señor, en la eternidad que afrontar el juicio que tu palabra, Señor, nos haga por no haberla puesto en práctica, por solo haberla oído y no haber tenido en cuenta sus recomendaciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Pueden tomar su lugar. Hablaremos bajo el tema las Escrituras nos serán abiertas en la eternidad. Mucha gente cree que la vida aquí en la tierra es solo un pasatiempo y que después de que se muera ya no hay de qué preocuparse, ¿cierto? Y por eso se dan a una vida desordenada, de pecado, de, hermanos, de libertinaje, sin tener en cuenta que un día la Biblia ya ha señalado que nosotros seremos juzgados por dos cosas. Si es una persona que es conocedora, sabedora de lo que dice la Escritura, ese mismo conocimiento que tenga sobre ella, si no la vivió, si no la obedeció, le servirá para ser juzgado por ella misma. Como una persona que desaprovechó, que subestimó lo que Dios le decía, que no supo valorar la oportunidad que Dios le dio de adquirir conocimiento de la palabra. Por tal razón es que el apóstol Pedro en una de sus cartas dice: si el justo con dificultad se salva, o sea, aquella persona que cada día se esfuerza por hacer lo que le agrada a Dios. El término justicia lo conocemos muy bien, lo que significa darle a cada uno lo que le pertenece. Y Dios, que sí vive la justicia, porque Él sí es justo, no como los que se declaran hoy justos, Él le va a dar a cada uno según sus hechos. Algunos no creen que eso de ese día llegue y dicen: ¿qué va? Eso no es cierto. Así que yo en la vida puedo hacer y deshacer, y después de que me muera ya no hay de qué preocuparme. Eso decía el rico, ese rico desordenado que narra Lucas, que solo pensaba en el placer, en la diversión, y no se apercibió de que un día cualquiera le pedirían cuentas, de que un día cualquiera tendría que recibir de lo que él sembró. Amén. Para los que creen que el hombre nunca va a ser juzgado, que el hombre nunca va a tener que entregarle cuentas a Dios, yo le quiero decir: está mal informado. Porque la Biblia sí dice en Hebreos 9:27: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después tiene que enfrentar el juicio. Así que para los que piensan que la vida es solo derroche, solo libertinaje, solo pecado, solo placer, entre comillas solo disfrutar y hacer lo malo, les tengo una mala noticia a ustedes. Un día usted se enfrentará al que nadie puede sobornar, al juez que nadie puede sobornar, ni al fiscal que nadie puede sobornar, y que no hay abogado
tan famoso que le vaya y le diga, mire, démele el fallo favorable a y ahí simuladamente hay tanta cantidad. A él no le podemos hacer eso. Dice, un momentito. Cuando Pedro, un hombre de Dios que estaba lleno del Espíritu Santo, un mago, lo quiso sobornar con dinero, porque la gente está acostumbrada a hacer eso, a adquirir las cosas de una forma fácil ofreciendo dinero, porque creen que el dinero lo es todo y están muy equivocados. Así estaba el mago, y él había mantenido a la gente engañada con sus artes mágicas, sus prácticas de magia, haciéndoles creer que eso era el gran poder de Dios. Pero cuando llega y ve algo diferente y algo más llamativo que lo que él hacía y que lo hacían los apóstoles, le dijo a Pedro, aquí tengo una buena suma. Quiso sobornarlo, y yo quiero ese poder. ¿Cuánto vale? ¿Cierto? Pero ¿saben usted qué le contestó Pedro? Su dinero perezca contigo, tú no tienes parte en este asunto. Es decir, porque su corazón no es recto para con Dios, y yo lo veo preso en una hiel de amargura. Porque piensan que con el dinero podemos comprar la salvación, con el dinero podrán comprar muchas cosas, pero no la salvación. Y sobre todo aquellas personas que, como dije hace un instante, que dice el apóstol Pedro, si el justo, si aquella persona que lucha por agradar a Dios, aquella persona que tiene que soportar aquí en la vida vituperios, rechazo, desprecio, ultrajes de gente endemoniada, como dice el hermano Rodolfo González allá en el Perú, esos que se oponen a la palabra, y dice, esos están endemoniados. Y es verdad, porque el que es de Dios no se opone a lo de Dios, se goza de lo de Dios. ¿Quién se opone a lo de Dios? El que es enemigo de Dios, el que está de parte de Satanás, es el que se opone a lo de Dios. No importa cómo se llame. Y cuando el Señor estuvo en la tierra predicando, también encontró esto: resistencia en los hombres, en los líderes religiosos. Pero Pedro dice, si una persona justa, una persona que se esfuerza, que se ha negado a muchas cosas, que sabe que por la palabra no la debe practicar, tiene dificultad para ser salvo, dice, ¿a dónde aparecerá el impío, el que tuvo conocimiento, el que fue a una iglesia y en algún tiempo de su vida, en alguna época de su vida? Yo me he encontrado mucha gente que me dicen, cuando yo era pequeño iba a la iglesia. Algunos dicen, yo tuve un tiempo asistiendo a esa iglesia. Eso no es suficiente que haya tenido un tiempo asistiendo, porque justo esa palabra que escuchó ese tiempo que estuvo asistiendo a la iglesia le será abierta y le será recordada en la eternidad. Y le dirá al Señor, mire, usted iba a la iglesia en tal parte, y hasta le recordará el nombre de los hermanos que él conoció en ese entonces, y hasta le dirá cómo se llamaba el pastor. Y aquí está. Y usted sabía que esto no se debía hacer y lo hizo, así que tu lugar no es el cielo. Porque eso dice la Biblia ya en Apocalipsis, habla sobre el juicio en el que tendrán que enfrentarse todos los hombres. Y qué terrible cuando muchos de ellos reconozcan que tuvieron la oportunidad de haber agradado a Dios y se apartaron, se alejaron. A eso es que dice Pedro, ¿dónde aparecerá el impío? Esa persona que tuvo conocimiento de la verdad y se apartó, tendrá que bajar la cabeza con vergüenza e ir al lugar que el Señor le señale. Y ya sabe que no es el cielo. No va a ser el cielo. Amén. Y luego
hace otra diferencia. Primero dice del justo, que tiene que luchar, tiene que sufrir, tiene que pasar dificultades para ser salvo. Luego dice el impío, que no se esforzó por agradar a Dios, se apartó, conoció pero se apartó. Y luego por último dice el pecador, aquel que tal vez nunca supo. El pecador, persona que no tuvo conocimiento, pero eso tampoco lo exime de su responsabilidad ante Dios. Y Pedro es enfático en las tres cosas. Por eso aquí el Señor mismo está hablando a los líderes religiosos que lo acusaban, que lo señalaban, que lo juzgaban. Pero él, de una forma tranquila, primero le dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Porque él tenía conocimiento de que él no estaba ahí porque no tenía que hacer, que él estaba ahí en el momento preciso, en la voluntad del Padre, en el tiempo de Dios, que ha fijado orden a todas las cosas, dice la Biblia, porque Dios ha señalado un tiempo. Y él vino a cumplir lo que estaba ya programado en el plan perfecto de su Padre, que vendría a este mundo a salvar al mundo, a hacer luz del mundo, a sacar al hombre de las tinieblas de su pecado. Y estaba en el momento señalado por el Padre. Y él dice: el que me ha visto a mí está viendo al que me envió, porque no estoy aquí por mi propia iniciativa. Yo soy una fiel representación de la divinidad aquí en la tierra. Amén. Y además de eso, ¿qué dice? También yo soy la luz. De manera que no tenían excusa. Y ahí no termina el Señor. Que siempre que alguien aparezca hablando las cosas que Dios le envió, él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, estaba cumpliendo una misión que se le había encomendado. ¿Cuál? La de salvar al mundo, la de dar su vida por el hombre pecador y la de ser luz, enseñarnos cómo se debe vivir aquí en la tierra para agradar a Dios. A eso él vino. Él no vino porque no tenía más que hacer, como algunos creen que nosotros no tenemos nada más que hacer, y entonces se nos ocurrió conseguir una Biblia y ponernos a hablar ahí lo que nos venga a la cabeza. ¿Cierto que no? Pero hay gente que cree así. Yo les conté a ustedes una anécdota en una ocasión que un señor, esa gente que difama de todo, cuando mi padre todavía estaba aquí con nosotros, le dijo a mi padre: usted sí es de buenas, que esa es la forma que se expresa el que no tiene conocimiento de Dios, que en Cristo es factor de suerte. Aquí en la Biblia, en la vida cristiana, no hay factor de suerte, aquí hay propósitos definidos en Dios. Uno no puede estar en el ministerio por golpe de suerte, porque un día tendrá que salir. No va a funcionar si no ha sido llamado por Dios. Y él pensaba que eso era factor de suerte. Le dice a mi padre: usted sí es de buenas. Vea que su hijo se quitó del trabajo duro acá, porque trabajaba en el campo. Yo no me quise quitar del trabajo duro, Dios me sacó de allí, que es diferente. Yo le dije al Señor muchas veces que no quería ser pastor, sin embargo lo soy. Amén. Porque entendía que eso no es una responsabilidad cualquiera. Empezando porque yo oí muchas veces a mi pastor en la madrugada, como a veces nos toca en la madrugada levantarnos a orar y a llorar delante de Dios por las almas. Perdemos el sueño para pedirle a Dios a favor de una persona. ¿Usted sería capaz de levantarse en lo mejor de su sueño para irse a servirle
a un desconocido? Por lo menos si es un conocido lo haría, es mi amigo. Tiene que haber algo dentro de su corazón mayor que su descanso, que lo impulse a hacer esto. De lo contrario, jamás lo haría. Y yo no quería hacer eso, porque yo oí a mi pastor de madrugada llorando, pidiendo misericordia por los hermanos y por aquellos que le hacían la vida difícil. Y yo entendía y decía, eso no va conmigo. Interrumpir mi sueño para ponerme a orar por otro. Mi sueño es muy sagrado, dicen algunos, ¿cierto? Se molestan cuando los despiertan, ¿sí o no? No, seamos sinceros. Usted está en su siestica y alguien lo molesta y usted se siente incómodo. A veces de pronto por educación no dice nada, pero se le refleja en el rostro su incomodidad, ¿sí o no? Mire, el Señor dejó todo por amor a nosotros. No era por lo bueno que éramos nosotros, no, por amor. Y Él estaba cumpliendo, como dije, ¿qué? Una misión. La gente dice que es de buenas, como le dijo ese señor a mi padre, que él era de buenas porque su hijo se había quitado del trabajo duro y ahora estaba bien con ese libro negro debajo del brazo y recibiendo plata de la gente. Porque la gente cree que es eso, que predicar solo es recibir dinero, cuando no saben que a veces lo que recibimos es amenazas, como en mi caso. 3 veces intentaron hacerme daño, pero Dios, que me necesitaba, me guardó. Y Él decía que eso era bien, vestir bien, vivir bien, viajar. Algunos creen que es que el ministerio es solo viajar. Yo los invito a que vivan bien, así como ellos creen, y que salgan a recoger plata, si es así de fácil. Pero recuerdo que mi padre le dijo, oye, ese señor se llamaba Pedro por coincidencia. También se llamaba Pedro ese señor. Le dice mi padre, si usted ve que es tan fácil, ¿por qué no va y compra ese libro negro como dice y se va a recoger plata? ¿Sabe qué respondió? Dijo, es que uno es tan de malas que nadie le cree. Le dijo, entonces no es fácil. Por lo menos tiene que tener algo para que la gente le crea. Aunque él no sabía porque no era cristiano, él también era inconverso. Ahí está mi suegro que distinguieron a ese señor que ya se murió, señor, se llamaba Pedro Barrera, un vecino de nosotros. Y tenía una barrera, verdad, que no lo dejó buscar al Señor, de perjuicios. No solamente el apellido, ¿cierto? Que creen que el evangelio es eso, que es que uno se aprovecha de la gente. No, hermano, al contrario, estamos aquí abriéndole los ojos a la gente para que salga del engaño y conozca a Jesucristo y escapen. Como le dijo los ángeles a Lot, escapa por tu vida, porque viene destrucción y viene un juicio para todo mundo que nadie se imagina. Los que lo acusaban a él, le dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El propósito de la proclamación del evangelio tiene como fin sacar al mundo de las tinieblas. No es que el que se dedica a predicar el evangelio no tenga nada más que hacer y se escogió esta tarea, no. Yo les digo con honestidad, yo preferiría cualquier otro trabajo donde pudiera ganarme mi sustento sin tener tanta responsabilidad como la que tengo hoy delante de Dios y delante de la gente. Es una honra, por cierto, que Dios me ha dado, sí, lo reconozco, no lo merezco, es muy cierto, pero también la responsabilidad que pesa sobre nosotros no es cualquiera. Amén. Por eso el Señor se entregó tanto a hacer la obra que su Padre le había encomendado, y le dice a ellos, yo no estoy aquí por estar, traigo una misión, es brillar entre vosotros como la luz que soy.
y sacarlos a ustedes de las tinieblas. Estaba hablándoles del área, en el término secular, tinieblas se traduce como el área de la ignorancia, del desconocimiento. Pero en lo espiritual, aunque también se aplica esa palabra tinieblas al área de lo desconocido, justo porque el hombre desconoce cuál es la voluntad de Dios, desconoce qué es lo que Dios pide de nosotros, desconoce la verdad porque solo le han transmitido una religión basada en muchas mentiras, pero nunca le han dicho la verdad. En esa área el Señor quería brillar en sus vidas, ser luz, sacarlos del desconocimiento de la verdad que era el mismo. Amén. De sacarlos de adorar imágenes, de adorarlo, como dice allá Pablo cuando llega a Atenas, al Dios no conocido, adorando a lo desconocido. Es la peor ignorancia, que alguien se ponga a adorar algo que no conoce. Eso es igualito como ese video que hay por ahí en las redes, lo pueden bajar, de aquel profesor que se declaró ateo. Algunos de los jóvenes lo han visto. Y decía que era ateo y ateo y ateo con su filosofía de ateísmo. Y entonces le dice un joven universitario: bueno, profesor, y si Dios no existe, ¿por qué lo odia usted? Uno no puede odiar lo que uno no conoce, lo que uno sabe que no existe. ¿Por qué se empeña usted en negar a alguien que no existe y en odiar a alguien que no existe? Y se quedó pensando: tan tonto, ¿cierto? Que usted odie lo que no existe. ¿Usted se desgasta odiando lo que sabe que no existe? ¿Peleando contra algo que no existe? Yo no me desgastaría en eso, ¿cierto? Eso sería la peor tontería. Pero hasta allá los lleva el diablo, ciegos, en su ignorancia, motivado porque las tinieblas aplica también en lo espiritual a la obra perversa de Satanás, que enceguece al hombre. Eso lo dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, que el Señor lo reprenda, ¿qué ha hecho con mucha gente? Enceguecerlos espiritualmente. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? ¿Lo está leyendo, hermana? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso él dice aquí: el que me ve ha visto al que me envió. Desafío de fe. El reto es creerle a Dios. Bien, hemos llegado al final de esta hora de programación cristiana. Agradecemos a Dios por la oportunidad de darles a ustedes este programa y a todos ustedes, amables televidentes, que nos ven cada sábado por este canal de televisión. Soy Elizabeth Castrillón y fue una bendición haberles acompañado hoy en Desafío de Fe, donde el reto es creerle a Dios. Dios les bendiga. Aquí termina Desafío de Fe, pero comienza tu desafío a vivir conforme al propósito de Dios. Desafío de Fe. El reto es creerle a Dios.